ya esta noticia no se puede decir que es nueva, porque desde ayer, en horas de la tarde, y el grupo de medios Telemicro transmitió, al igual que todos los medios, transmitieron completo e íntegro, ¿verdad?, lo que fue la sentencia contra los imputados del caso de Odebrecht. Desde las 3 de la tarde hasta las 6 empezó, se leyó una por una y comenzó con Ángel Rondón y luego el dispositivo final donde hubo una condena para Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Ángel Rondón, 8 años de prisión, y en el caso de Víctor Díaz Rúa, 5 años. Hay que contar que hasta ahora son 4 años y algo que va el caso de Odebrecht, que eso se descuenta ese tiempo de la condena que se aplica. Pero hay bienes e inmuebles que fueron decomisados. En el caso de Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, en el caso del abogado Conrado Pitaluga y del ex senador de San Cristóbal, Tommy Galán, bueno, pues esos quedaron absueltos porque, de acuerdo a lo que estableció el primer tribunal, tribunal de primera instancia del Distrito Nacional, no había ilícito en los casos de ellos o por insuficiencia de prueba. Así lo determinó. Estamos hablando que este es un caso que es un hito, es la primera vez que son condenados en el caso de casos sonados, como es el caso de Odebrecht, anteriormente la Sunland, los demás casos habían quedado completamente, o las partes se desinteresaban, otros no. Pero en el caso, esto trae como hito que el lavado de activos, en el caso de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, es condenado. Pero miren lo que establecen los bienes decomisados dispuestos por el tribunal. Ángel Rondón, el tribunal ordenó decomisar las sociedades Lazán Corporation, Conanza y todos los bienes muebles e inmuebles y los productos financieros que registran en entidades de intermediación financiera y de valores nacionales y extranjeras. Y en el caso de Díaz Rúa, ordenó el decomiso en favor del Estado Dominicano de los bienes, una villa en Casa de Campo, apartamento en Torre Caney, el yate Valby también allá en Casa de Campo, que está en ese lugar, la sociedad Alvox Radiodifusors Skyline, Sociedad Inversiones Montavo, 2 cuentas de ahorros en dólares en el Banco de Reservas y 3 cuentas corrientes del mismo banco. La sentencia íntegra se va a dar a conocer con sus motivaciones. Será leída el 25 de noviembre, pero los condenados en el día de ayer tienen un plazo para de aquí a esa fecha, bueno, pues buscar apelar esa decisión, y Víctor Díaz Rúa en el día de ayer anunció que va a apelar esa sentencia por ser injusta y desmedida, mientras que Ángel Rondón dijo que esperará la notificación por parte del tribunal para él saber qué va a determinar. Vuelvo y repito que el país estaba en vilo frente a frente a sus televisores o radio, porque a través de la radio, la televisión y las redes sociales se transmitieron en todo el país
con todos los canales, así como el grupo de medios Telemicro lo hizo para sus televidentes. Le damos la bienvenida a Percio Maldonado. Muy buenos días, don Percio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, bien. don Percio Maldonado. Buenos días. Bueno, con lo que acaba de decir Caminero, la verdad es que ayer, después de la emitida la sentencia, se vieron muchas cosas a través de los medios y muchas interrogantes. Sí, se dieron. Y yo creo que es prudente por parte de Víctor Díaz Rúa y por parte de Ángel Rondón, como ya no están en una jurisdicción privilegiada, que era mejor que fuera así para ellos, que no tuvieran una jurisdicción privilegiada, porque si no, no tenían derecho a apelar. Ahora sí pueden ir hasta última instancia. Tendrían derecho a pedir una revisión. Una revisión simplemente. Tribunal, exacto. a la Ahora Suprema. bien, ahí en esa apelación, ahí el que va mejor parado es el que mayor fue condenado, Ángel Rondón. ¿Por qué? Porque Ángel Rondón fue condenado por soborno. Víctor Díaz Rúa es condenado por enriquecimiento ilícito Sí. y falsedad en escritura, algo así. Ahora, en el caso de Rondón, por soborno y lavado de activos. Entonces, la pregunta que todo el mundo se ha hecho, soborno sí, pero ¿y los sobornados dónde están? ¿A quién sobornó? ¿Cómo lo sobornó? ¿En qué circunstancias lo sobornó? ¿Eran funcionarios de los gobiernos? ¿O eran legisladores? ¿O eran personas privadas? Si eran privadas es otra cosa. ¿A quién sobornó? O sea, porque si yo te condeno por ladrón es porque tú te robaste algo. O se lo robaste al Estado o se lo robaste a una persona. Y si yo soy condenado por soborno, se supone que a alguien yo soborné. O sea, en el caso de Ángel Rondón se da esa situación. No igual en el caso de Díaz Rúa, que es por otros ilícitos que se le está condenando. Pero la pregunta es, si el ilícito es que tú me sobornes a mí o que tú recibas dinero para sobornar, ¿cuál es el ilícito? No, el ilícito está en el que sobornó y en el sobornado. Pero es que tiene que aparecer un sobornado, obligatoriamente. ¿Y dónde están? Bueno, en el caso de el pedido de prisión de 10 años que había pedido, que fue la solicitud que hizo el Ministerio Público, es porque en el caso de soborno o en el caso de estos por lo que fue como condenado Víctor Díaz Rúa por el ilícito, son 10 años lo que se pide, lo máximo. Enriquecimiento ilícito. Y por eso es que en vez de 10 años piden 8. Cuando te enriquece conviene del Estado. Conviene del Estado, sí, eso es. Pero hay también otro, la gente, y me llamaron muchas personas porque durante la sentencia y en el dispositivo siempre se decía, no se manda a prisión, o sea, se dice, no vamos a variar, rechazamos variar la medida de coerción. Y hay que decir a la gente que no se manda a prisión por ahora porque hay un trámite que tiene que haber, por eso ponen el 25 de noviembre para dar la sentencia final, leer la sentencia final en base a que a que los imputados o los condenados van a apelar, y después de esa apelación entonces se conoce o se rechaza o se continúa hasta el final. Pero mientras tanto, esa medida de coerción que tienen ahora, que es de presentación periódica y evitar, pero tomaron en cuenta para no variar la prisión a estos imputados, alegando el propio tribunal diciendo, bueno, estas personas nunca intentaron irse. Siempre el juicio se inició con tiempo y nunca pusieron
limitación para presentarse periódicamente, ni siquiera un solo caso se dio en el que estuvieron ausentes o que pudieran haber estado ausentes. Y por eso tomaron la medida, el tribunal, de mantenerle la medida de coerción. Ahora, cuando se dicte esa sentencia, sea el 25, ya sea o que se posponga para después, van a dictarle prisión en una cárcel inmediatamente. En el caso de Víctor Díaz, son 5 años, tiene 4 años el proceso en principio prisión en cárcel y después prisión en el hogar y después las medidas de coerción, todas esas cosas creo que se le deducen de la condena de 5 años. Bueno, pues tendría que durar como 1 año preso. Bien, yo creo que es importante esperar leer la sentencia completa para uno poder entender lo que parece incomprensible en estas decisiones, que siempre en derecho es muy complicado todo esto, pero mientras tanto el imaginario colectivo llega a sus propias conclusiones porque le busca la lógica un poco al tipo de decisiones. Sin embargo, es en las consideraciones que hacen los jueces que uno puede entender a veces la complejidad de algunas decisiones. Y ciertamente, de entrada, parecería ilógico que tú condenes a alguien por soborno, pero que después no condene a nadie por haber sido sobornado. Sí. Y yo recuerdo un caso, y ustedes seguro que lo recuerdan, que fue el caso de Simpson en los Estados Unidos. O.J. Simpson. Que se le acusó de haber matado a su expareja y a su acompañante. Y ese fue un proceso controversial, porque además, por la espectacularidad en que hubo que apresarlo, pues tuvo que usar helicóptero y carrera en los Estados Unidos, pues todo el mundo quedó atento. Y por las figuras que implicaba él como deportista, famoso, conocido. Y sin embargo, un tribunal de los Estados Unidos lo dejó absuelto de la responsabilidad del crimen. Sin embargo, luego un tribunal lo condenó por responsabilidad civil y lo puso a pagar una pena por el crimen. Yo decía, pero como que no tiene lógica. Sin embargo, él tuvo que pagar una indemnización económica por ese crimen, por una decisión del tribunal. Por tanto, esto que no parece lógico lo podríamos entender o le podríamos encontrar sentido jurídico cuando los jueces emitan la consideración, porque hasta ahora lo que se conoce es el dispositivo de las conclusiones. De las bueno, conclusiones. 8 años para Rondón, 8 años. Y las razones de la condena. Pero las sentencias están motivadas siempre. Entonces hay que esperar esas motivaciones, que es donde los jueces hacen las consideraciones de tipo jurídicas. Como bien tú señalas, la coerción se le cuenta siempre y cuando estén en prisión. Porque, O sea, domiciliaria. O prisión en cárcel. O prisión. O en cárcel o domiciliaria, Exacto. pero un impedimento de salida no es No, la medida de coerción. Exacto, Creo sí. que... Si a ti te condenan a 1 año de prisión y luego pues, tú pides la revisión y te liberan 1 mes después y tú circulas, bueno, lo que te consideran es el tiempo que tú has estado en prisión. Yo creo que ellos duraron 1 año en prisión. No recuerdo, creo que se varió antes de 1 año, pero Sí. el tiempo, no Sí. recuerdo bien cuál es el tiempo, pero cuando a esos 8 años se le restarían el tiempo que se calcule. Que diga, bueno, tuve tanto en la cárcel, tanto en prisión, tanto en la cárcel. Porque la prisión en el domicilio, aunque con mucho confort, como dicen, pero se cuenta, porque es una limitante a tu libertad individual. Bueno, ya hay 2 condenados, los otros están liberados. Y hay decisiones aquí, ya Díaz Rúa dijo que apelaría. Sí. Ángel Rondón dijo que esperaría y obviamente va a apelar porque es un recurso que él tiene, es un derecho que él tiene, que no lo va a desperdiciar, ¿verdad? Sí. Seguro que va a apelar. Pero el Ministerio Público ya anunció que va a apelar la decisión, por lo menos de los 4 que fueron absueltos, que es el caso de Andrés Bautista, de Conrado Pitaluga, de Tommy Galán y de Roberto Rodríguez. Esa decisión la anunció ayer mismo el Camacho, que es el representante del Ministerio Público. Wilson Camacho. Y que se va a hacer. Es decir que vamos a tener seguro, casi seguro,
Otro una año segunda más. fase de ese juicio en apelación Sí. e iremos conociendo una todos los cosa. años Correcto. en el juicio. Sin embargo, en la manera en que se fue desglosando el camino, se fue chapeando el expediente, uno se daba cuenta que había muchos documentos que pudieran ser claves para las decisiones que no fueron admitidos en el juicio de fondo, por una o por otra razón. Y entonces fue un documento que... Y normalmente esos documentos no son tan efectivos, sobre todo porque no son documentos que dependen del trabajo interno de los países, sino que son documentos que se reciben, que se validan, que se buscan. Y también habría que ver aquí, habría que analizar aquí si las propias autoridades nacionales, cuando armaron este expediente, tomaron en cuenta todos los factores importantes para conformarlo. Ya recuerdan ustedes que la propia magistrada Germán, que ahora es el Ministerio Público, siendo juez de la Suprema y le tocó jugar esto, pues tuvo una posición disidente de alguna manera y hizo consideraciones. Por eso incluso la llevó a abstenerse ahora de participar directamente en el proceso, ¿verdad? De inhibirse en el proceso. Es decir, que ya por lo menos se sabe esto. Yo creo que hemos agotado esta primera instancia y ahora nos faltaría agotar esta segunda y ver cuáles otros factores pueden seguirse desmontando o ratificándose en la Corte. Que hay que decir que ya en la Corte también las decisiones de la Corte pudieran ser casadas en la Suprema. Así que esa es esa instancia que le queda a tanto al Ministerio Público como a los imputados. Ustedes se fijan por qué. Y eso debía revisarlo la justicia. Yo no sé si es el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia o el Consejo del Poder Judicial, pero alguien debía revisarlo. ¿Qué cosa? Alguien debía revisarlo. Pero revisar que... Voy a Ok. decir. Déjame decir. Todas esas personas, todas, igual que ocurrió ahora con los apresados de ahora, todas esas personas fueron apresadas en sus casas de madrugada con un aparataje como si fueran terroristas. Igual ocurrió con lo que apresaron ahora. Usaron el mismo mecanismo, con cámaras de televisión, con fotógrafos. Lo filmaron. Gente yendo a su casa y salir amarrado de su casa. Y yo digo, bueno, pero es justo que un ciudadano vaya de madrugada a su casa, lo saquen en pijama, lo saquen esposado, le hagan fílmica de televisión, fotografía, circule por todas las redes sociales, por todos los medios de comunicación y en un juicio, al final a esa persona se le declare que esa persona no tuvo que ver nada con lo que se le imputaba. Yo creo que esa es una situación que nuestro país, el Ministerio Público debe revisar y el Consejo del Poder Judicial debe revisar. Porque para la posteridad, los hijos de esos señores, los nietos de esos señores, verán siempre esa fotografía, verán siempre ese video, verán eso en los medios de comunicación cuando vayan a los archivos. Y esa persona no tuvo nada que ver con lo que se le imputó. Pero además, en esa situación, nadie, el Estado como tal, que fue el que comenzó la acción, no tiene manera de revertirle su respeto a la dignidad que pudiera tener esa persona. Ni hay manera de devolvérselo. Es lo mismo que ocurría cuando la Policía Nacional agarraba 3 supuestos delincuentes y decía, convocaban una rueda de prensa, me acuerdo yo, cuando íbamos al Palacio de la Policía a cubrir la rueda de prensa de la policía. Aquí tenemos a fulano, fulano y fulano. Están acusados de robarse tal y tal y tal cosa o de matar a fulano. En el gobierno de Leonel Fernández fue cuando se prohibió a la policía
presentar a esa gente públicamente ante los medios de comunicación, acusándolos de tal o cual cosa, que ellos eran los responsables. Y eso se radicó en la policía. Y esta parte tiene que radicarse en la justicia. Eso no es justicia. No, eso es una condena. De hecho, es una primera condena que le hacen a un ciudadano. Y eso debe respetarse. Yo creo que no hay forma de revertir ni siquiera con algún tipo de indemnización. De indemnización. El daño. El daño que se le hizo, por ejemplo, a Andrés Bautista. Que se le al hizo mismo ministro de Interior y Policía actual. A Tommy Galán, a Pitaluga, en el caso de Roberto Rodríguez. También. Roberto Rodríguez, que llegaron hasta el final un proceso de cerca de 4 años en el que vi, en el caso de Andrés Bautista, llorar de impotencia frente... Y en el caso de Roberto, que estaba enfermo. Y Roberto enfermo también. Pero en el caso de estas personas que... Mira, en el caso de Víctor Díaz, de Andrés Bautista, se le acusa de algo en el que él no era presidente del Senado de la República y que cuando se conoció la obra sobre Odebrecht por el cual se habla de soborno y que lo habían sobornado, precisamente él no estaba en esa sesión, o sea, no participó en esa sesión. Entonces, ¿cómo se somete durante mucho tiempo a figuras como en el caso de Tommy Galán, que desde el principio se decía que era para mantener el ámbito privilegiado del caso de Odebrecht, hasta que salió de ese senador y ahí siguió? No, o sea, a estas personas, ahí, Julio César Valentín sí, también. Estos casos de personas que en aquel tiempo eran 14, y esos 14 fueron descartándose hasta 7. 14 fueron apresados, como yo te dije. Entonces, ni siquiera con indemnización se puede recuperar ante la imagen de esta persona, que no sea la satisfacción de saberse ellos ahora de que quedaron absueltos de unas acusaciones que no cometieron y que el propio tribunal dispuso su inocencia y demostró su inocencia, porque ellos hablaban así, el tribunal demostró, quedó demostrado tal y tal cosa, y por qué insuficiencia de prueba, que esta gente no participaron en esto, se le acusó de esto, se demostró en las investigaciones que no hubo tal cosa. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, que no hay forma de resarcirle a estas personas que fueron declarados absueltas después de durar 4 años. Pero son malos ingredientes, Caminero, a eso. ¿Tú sabes cuál es el ingrediente? Que la Procuraduría pasada y la Procuraduría actual y todos los procuradores que han habido, simplemente esas son gente que en el 99% lo citaban a una cita de la Procuraduría e iban. Y si en la Procuraduría le pedía decir, mire, aquí hay un expediente suyo, usted queda detenido aquí. Y no tengo que hacer ningún aparataje, ni irlo a buscar de madrugada, ni irlo a esposado, ni a irlo a levantar en pijama, ni poner en ridículo a su familia, a sus hijos que están en su casa. O sea, eso es un irrespeto a la dignidad del ciudadano. Usted puede invitarlo a la Procuraduría y decirle, usted tiene un expediente aquí, respóndame esta pregunta. Y en base a todas las preguntas, usted le dice, usted queda detenido aquí, lamentablemente. Bueno, el tema es sumamente importante y creo que es razonable. Pero fíjate que
en esto siempre, y hay una observación que hace el doctor Otin Curi, hijo, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional hasta hace poco, donde él precisamente advierte al Ministerio Público sobre el protagonismo mediático, dice él, para no hacer zozobrar los expedientes. Acuérdense que los gobiernos, todos, tienen en la persecución de la corrupción una especie de Populismo. populismo mediático, Sí. de darle a la gente lo que la gente aspira, ¿no? Y busca. Aspira. Porque la prisión... Pan y circo. Un poco de pan y circo, pero la prisión, después que se hizo la reforma al Código Procesal Penal, la prisión es una acción excepcional de las Sí, medidas de coerción. De las Es decir, medidas de coerción. está dentro de las cosas que tú puedes hacer, pero no es la primera. Es decir, incluso creo que está de últimas Es opciones. la excepción. Tú puedes poner impedimento de salida, Arresto puede, domiciliario, arresto presentación domiciliario. periódica. Pero bueno, pero eso tú lo haces cuando el juez decide, porque el Ministerio Público no puede hacer eso. No. Es decir, pero el Ministerio Público lo que sí puede hacer es... Apresarte. Te puede apresar, pero esa es la última opción que tú tienes. Lo que pasa es que la usamos de primero. Es decir, si yo te llamo y tú acudes, no hay problema. Te digo lo que voy, te interrogo, tú vuelves, te llamo, te vuelvo. Exacto. Si tú te niegas a ir, te mando a detener. Te mando a detener y te llevo a prisión y te traigo conmigo. Es como el juez te da una cita. Si tú no vas, el juez te puede mandar a buscar Exacto. detenido y te Exacto. trae al tribunal. Sí. Puede en el tribunal escuchar tus razones, decir, pues, mire, magistrado, a mí no me han notificado, yo no he recibido nunca una notificación. Por tanto, por eso no he venido. Y el juez valora si son razonables tus excusas para dejarte en libertad y que tú continúes el proceso, o para detenerte en el tribunal y que te dejen en prisión para que te lleven las veces que te citen. Pero ustedes tienen razón en esto. ¿Qué es lo que se supone que hace el Ministerio Público? Que hace las investigaciones, arma el expediente. Y los interrogatorios que hace es para precisamente llamarte y hacerlo. ¿Qué hace a veces el Ministerio Público y por qué puedes recurrir a la medida de coerción a algunas cosas? Bueno, si yo te estoy investigando, es posible que si te dejo en libertad, tú tengas ciertos márgenes para borrarme ciertas huellas o documentos o cambiarme situaciones que me varíen la situación. Y puedo pedir la medida de coerción. Pero una vez yo te sometí y te llevo a donde el juez, no necesariamente el juez tiene que ser. Pero ¿qué pasa aquí en la práctica? Los mismos jueces no dejan de estar en sintonía con lo que está ocurriendo. Bueno, si el Ministerio Público está con esta espectacularidad, entonces tú me traes a que yo juegue al asunto y me dices que se puede fugar y que se puede. Yo a veces prefiero meter presión y que no me echen la culpa que el hombre se fue por mí como juez. Sí, Entonces, pero esa no es la actuación que debe tener el juez. claro, pero por eso te digo, pero lo que te quiero decir es que todo esto está condicionado. Y el mismo hecho de tener un sistema judicial independiente es lo que te permite que un juez pueda decir, no, este señor no tiene que ir a prisión, o esta señora no tiene que ir a prisión, o el señor ha sido injustamente acusado. Incluso en algunos países los estados tienen que compensar. Y compensar. En algunas ocasiones, y es muy frecuente que ustedes vean en los Estados Unidos, gente que lo condenan de manera errónea y se pasan años. Hay algunos, incluso yo recuerdo uno que estuvo en el pasillo de la muerte durante un tiempo, que lo habían condenado por un crimen a cadena. No, incluso algunos que han ejecutado y después de muerto se ha demostrado. Y algunos que lo han ejecutado. Es decir, bueno. Por eso muchos se oponen a la pena de muerte en algunos casos. Claro, fíjense ustedes que... Pero tenemos que hacer una pausa, señores. El que pagó por el crimen del presidente Abraham Lincoln en los Estados Unidos fue el médico que atendió al que mató al presidente, que le secuestró a la familia a punta de pistola, y él tuvo que salir a buscar medicamentos para curar al tipo que estaba herido, porque el tipo se quedó con la familia y los hijos. Entonces, el presidente Jimmy Carter fue quien lo liberó de manera póstuma, porque el tipo murió en la cárcel, el médico murió en la cárcel. ¿Y sabe cuál fue el argumento de los mecanismos de investigación? Que la sociedad americana necesitaba un culpable. Un culpable. Y culparon al médico. Entonces, yo creo que esas son situaciones que obviamente se tienen que a pesar de que en el teatro en que matan a Lincoln se vio quién fue que lo ejecutó. Está bien. John Hicker. Está bien, pero acuérdate que no había cámaras.
Por eso es No, que, habían testigos. claro. Por No, eso- porque él inmediatamente salió. Claro, habían por eso es testigos. que el Código Penal establece en uno de sus artículos que es preferible dejar en libertad, oigan bien, A un culpable. que dejar condenar a en un libertad inocente. a un culpable Claro. que condenar a un inocente. Sí, Porque, O sea, que eso porque como le digo una cosa, le digo la otra. Muchos de los descargados pueden ser culpables en un juicio. El problema es que el Ministerio Público puede no hacer bien su trabajo y no le da al juez las herramientas. Y parte del principio de descargarlo es ese. Es decir, bueno, él puede ser culpable, pero tú no me lo has demostrado. no me lo ha demostrado. Tú no me has mostrado que esta persona. Señores, perdón, Es hay que posible hacer que mucha una gente pausa. esté enriquecida de manera ilícita, pero tú me tienes que construir un expediente sostenible en esto. Eso es así. Venimos ahora.